nombre es Eduardo Marín, soy docente de multimedia y vamos a ver un poco lo que son la elaboración de recursos audiovisuales para nuestra primera etapa en la composición. Entonces, nuestro contenido está desarrollado y está estructurado por un guión literario, un guión técnico, que es nuestro proyecto narrativa. Tenemos insumos, lo que es de fotografía, audio y video, y vamos a ver lo que es la publicación en medios audiovisuales, como es PowerPoint, Moodle o CMAP. Entonces, vamos a empezar con lo que es la estructuración racional. En nuestro proyecto de narrativa digital tenemos que empezar a clarificar, a tener claro cuál va a ser nuestra ruta de seguir para construir el guión, ¿sí? ¿Qué es un guión? En este texto que vamos a utilizar como guía, el cual nosotros mismos vamos a construir para definir paso a paso nuestro diseño, nuestro contenido, la estructura, el lenguaje y todo lo que vamos a utilizar para determinar la finalidad de nuestro proyecto. Que este proyecto tenga todas las características y todas las herramientas técnicas posibles para que se maneje de la forma adecuada. Entonces, ¿qué debe contener nuestro proyecto narrativo? Inicialmente debe contener un título donde se resuma y deje claro el tema que se va a tratar en este proyecto narrativo. Tiene que tener una pequeña descripción en donde se hable sobre la temática que se va a desarrollar durante todo el proceso. Tiene que tener un alcance del producto, a quién vamos a llegarle con lo que vamos a desarrollar, y tenemos que tener claro qué tipo de público es el que tenemos como objetivo, hacia quién está dirigido. Muy importante es saber hacia quién está dirigido para así mismo utilizar el lenguaje y la representación gráfica que vamos a utilizar. Asimismo, el estilo de lenguaje. Entonces, ¿cuáles son las características de la forma de la escritura? ¿Sí? Si es en primera persona, si el idioma es moderno, si es antiguo, si se va a tratar de algún otro idioma, si va a ser interpersonal, intrapersonal, depende del público y el objetivo al que esté dirigido. Muy importante también tener claro las palabras que se van a utilizar, que nos sirvan como una base de datos, que podamos identificar rápidamente esas palabras clave. Una propuesta creativa, ¿qué es y lo que se busca en nuestra temática? ¿Listo? Importante que esta propuesta creativa la podamos aterrizar hacia nuestro mundo real. ¿Listo? Y también tenemos que tener unas características técnicas. Obviamente, la duración de nuestro proyecto, ¿sí? El tiempo destinado que vamos a demorarnos en la realización y desde el inicio hasta la etapa final, en qué formato se va a hacer, si es solo de imagen, de audio o tiene que ser audiovisual, y obviamente de tener nuestra descripción técnica. Entonces vamos a ver un poquito lo que es la estructuración de nuestro guión. Entonces, ¿qué tenemos que tener claro antes de comenzar a escribir? La idea, ¿sí? ¿Qué es lo que vamos a contar? ¿Sobre qué vamos a hablar? ¿Sí? Entonces, hay que tener claro nuestra idea. La sinopsis, ¿cómo se resumiría en un simple párrafo cuál es el contenido de toda nuestra historia, toda nuestra narración? La escaleta es muy importante, ¿sí? Porque tenemos que tener un boceto, un borrador preliminar con la estructura básica, la entrada, el desarrollo, el contenido y obviamente nuestra parte final. Y obviamente con estos elementos nosotros vamos a tener claro cómo vamos a empezar a proceder. ¿Listo? Ese es el guión, la narración que tienen nuestros personajes, en qué momento van a entrar, van a hablar, cuál va a ser su estructura gramatical. Entonces, ¿cuál es el desarrollo del guión? ¿Sí? Obviamente tiene que ser una descripción muy detallada de lo que veremos finalmente en el producto final. Si nuestro personaje
vamos a llamarlo Pedro Pérez, va a entrar en la primera escena saludando. Específicamente tenemos que decir o escribir en nuestro guión cuáles son las palabras que va a utilizar Pedro en el saludo inicial. Entonces, en el papel tenemos que escribir todo lo que vamos a ver reflejado en la pantalla o escuchado desde nuestros medios audiovisuales. ¿Listo? Entonces, se recomienda tener dos tipos de guiones: el literario que estamos viendo y el otro técnico. ¿Okay? Entonces, el guión literario representa todos los contenidos de la forma escrita, ¿sí? Los diálogos de los personajes, la descripción de las escenas, y obviamente también tenemos que tener claro las imágenes que contendrá el proyecto. Entonces, todo esto nos va a mostrar como un mapa de ruta hacia dónde vamos, qué vamos a utilizar, y obviamente, para no estar improvisando en el transcurso del proceso de creación, es importante que el guión literario nos mantenga siempre direccionados hacia dónde vamos y qué van a decir nuestros personajes. El guión técnico describe cada uno de los componentes que se constituirán en el proyecto de narrativa digital. ¿Qué es esto? Obviamente ahí deben estar escrito todo lo que se va a utilizar: las imágenes, el sonido, la animación, qué tipo de videos, en qué momento va a entrar X video, ¿sí? Todo esto se tiene que establecer con unos tiempos establecidos. Si estas ruedas dentadas que estamos viendo acá tienen una duración de 5 segundos, tengo que saber en dónde va a arrancar y en dónde va a final. Entonces, todo esto hace parte de nuestro guión técnico y es fundamental, antes de iniciar con la grabación, saber con qué vamos a contar. Entonces, para nuestro guión técnico podemos utilizar un formato como el que estamos viendo, 3 casillas, donde vamos a utilizar imagen, audio y el texto. En nuestra imagen básicamente vamos a describir ahí al detalle lo que son los gráficos. Si vamos a utilizar un formato GIF, PNG de movimiento. El audio se va a detallar cuál va a ser la pista utilizada. Muchas veces, para no escribir la canción o de qué se trata, podemos simplemente decir música romántica, música de suspenso, lo que se vaya a utilizar. Y el texto obviamente va a ser la conversación que existe o que va a estar durante esa escena determinada. Entonces, ¿cuáles van a ser las instrucciones de la navegación? Si ya tenemos todo este material, obviamente se recomienda que podamos utilizar un nombre de archivo para identificarlo dentro de nuestra carpeta y allí almacenarlo, para poderlo adjuntar de una manera mucho más rápida y efectiva. ¿Qué tenemos que tener claro? Después de nuestro guión, tenemos que tener unos insumos de fotografía. Entonces tenemos que saber cuáles son los tipos de archivo, de dónde vamos a obtener los recursos y la edición de estos archivos. Entonces, ¿cuáles son nuestros archivos de fotografía? Es muy importante que estos tipos de fotografías que vamos a usar, tenemos que tener claro que la calidad de las fotos o de las imágenes es muy importante. Tenemos que saber que la resolución que vamos a utilizar y la calidad de megapíxeles son las adecuadas durante el transcurso de nuestro producto, ¿sí? Recuerden que entre un mayor número de colores, estas imágenes se van a ver mucho más reales. ¿Listo? Entonces, es importante que tengamos claro esto. Pero entre más imágenes con más colores, nos va a ocupar mucho más espacio. ¿Qué tipos de archivo podemos utilizar en este proyecto? Vamos a utilizar JPG, ¿sí? Que obviamente es un tipo de archivo, un formato mucho más fácil de comprimir, que se maneja a todo color y obviamente es el más usado por todos nuestros dispositivos. También tenemos GIF, que como bien sabe, el formato GIF está limitado no más a 256 colores, pero contiene movimiento. También tenemos el mapa IPS, que se puede conseguir en muchas imágenes que están en internet, y obviamente este no tiene la opción de ser comprimido porque ya maneja un tamaño determinado. Otro tipo de archivo muy usado es el PNG. Obviamente este tipo de archivo, para el tamaño que tiene muy buena calidad y obviamente
lo que lo caracteriza es que este tipo de formato no maneja un fondo. No maneja un fondo blanco o dentro de una estructura cuadrada o circular, sino básicamente nos va a manejar el contorno de la imagen que vamos a querer. Entonces se puede utilizar mucho para animaciones o transiciones. Vamos a ver lo que es un poco sobre los insumos de fotografía. Entonces, para tomar fotografías básicamente necesitamos unos tips, unos consejos o unos ejemplos. ¿Sí? Lo más importante a la hora de comprar una cámara digital o un celular, pues, últimamente lo que se está usando, es importante saber cuántos píxeles maneja nuestra cámara. Si es de HD, Full HD, es de 2, 48 hasta 64 megapíxeles que se está manejando ahorita. ¿Sí? Obviamente esto nos podrá determinar al final la calidad de la foto. ¿Sí? Y obviamente en especial al momento de ser impresa en un papel o ser impresa en nuestra edición. Es claro que la tecnología está avanzando a pasos agigantados, entonces no existe una cámara perfecta. Actualmente somos los usuarios los que podamos sacarle provecho al máximo a las cámaras que tenemos de nuestro móvil o una cámara digital, una cámara semiprofesional o profesional. Entonces es importante que tengamos claro todo esto al momento de digitalizar también las fotografías, ¿sí? Si yo voy a escanear una fotografía, es muy importante saber si la voy a utilizar en formato de color o en escala de grises, blanco y negro, ¿sí? Tenemos obviamente que seleccionar solo el área a escanear y escoger la resolución que vamos a utilizarla dentro de nuestro proyecto, ¿ok? Muchas veces hay imágenes en internet que no tienen, que están protegidos y nosotros necesitamos obviamente saber cómo descargarlo. Si el usuario o la tienda que está utilizando esta imagen le pone de pronto algunas restricciones para descarga, lo que nosotros podemos utilizar es una función que tienen nuestros equipos, que es el toma de pantalla, captura de pantalla o como se dice, impresión de pantalla. Así que es ser grabada en el momento y esta posteriormente la podemos editar. Entonces, una vez, como dice acá, tengamos la impresión de nuestro portapapeles, del pantallazo que tenemos, podemos utilizar este cuadro, esta fotografía y llevarla a un editor como Photoshop, Adobe Illustrator, como Picture Manager y obviamente pues herramientas más sencillas como PowerPoint o Paint que tenemos en nuestro equipo, básicamente para hacer recortes y detalles desde sencillos hasta más estructurados. Vamos a ver lo que son los insumos de fotografía, ¿sí? Cuando tenemos una fotografía, tenemos que saber qué elementos básicos podemos utilizar, ¿sí? También tenemos que saber qué vamos a editar, el brillo y el contraste para lograr un equilibrio en nuestro color, el nivel de colores que no nos sature la parte visual que estamos utilizando, que se maneje siempre una regla de color entre todo nuestro producto. Tiene que haber un encuadre, recuerden la regla de tercios que ya hemos visto, tiene que haber un encuadre, tiene que haber un balance de masas, tiene que haber un enfoque desde la cámara hacia lo que estamos grabando para que no se pierda ninguna parte de la escena. Y obviamente importante la resolución, el peso y el tamaño que vamos a utilizar en todos nuestros productos fotográficos. Listo, vamos a pasar a lo que son los insumos de audio. Entonces, vamos a ver los tipos de archivo. Los archivos de sonido son todos aquellos que contienen música, voces, efectos, en fin, ¿sí? Obviamente en la red hay muchísimos audios de los que nosotros podemos utilizar, tanto de MP3 como pistas, como intros, y de ahí podemos enfocarnos o guiarnos desde cómo crear o cómo copiar. Recuerden obviamente los derechos de autor, que es importante no saltarnos.
Entonces, ¿cuáles son los tipos de archivo o formatos más usados? Tenemos inicialmente el MP3, que es el más extendido para la compresión de música en internet, ¿sí? ¿Por qué es el más usado? Obviamente porque tiene una calidad muy alta para el tamaño tan pequeño que se utiliza para comprimir música o para el momento de ser compartida. Tenemos otro formato que es el WMA, y obviamente es un archivo un poco más antiguo, que también se utiliza de un audio comprimido y compite o está más o menos al nivel del MP3, que es utilizado mucho por los equipos de Microsoft, como los Windows, y se usa como estrategia comercial para reproductores, como ya les decía, de Windows Media Player. Tenemos el WAV, que esta característica de este tipo de archivo es que no pierde la calidad y es muy usado para profesionales en estudio, ¿sí? Obviamente su gran calidad genera que el peso de este archivo sea muy grande, entonces cuando vamos a generar un producto como nuestras escenas, nuestro producto audiovisual, es importante que sepamos dónde utilizar el WAV o un formato MP3. También tenemos el AIFF, que tiene también las mismas propiedades del WAV, simplemente que este fue desarrollado por Macintosh, o sea, para equipos de iPhone y Mac. Obviamente este producto ya se está rezagando porque se está utilizando básicamente como estándar el MP3. Y pues obviamente, ¿cómo podemos obtener estos recursos? Podemos utilizar, como yo les decía, nuestro PC, podemos utilizar nuestro smartphone, una grabadora digital, y todo esto lo podemos digitalizar desde una cinta, desde un cassette o simplemente desde un formato digital que podemos usar ahora. Entonces es importante que tengamos claro de dónde vamos a sacar este recurso auditivo. Entonces, antes de grabar hay unos tips importantes, ¿sí? No importa dónde se va a grabar, lo importante es que hay que buscar un lugar tranquilo, que se evite el ruido externo. Hay que hablar directamente hacia el micrófono sin interrumpir o que nuestra boca golpee el micrófono, ¿sí? Hay que vocalizar correctamente, hablar despacio y de forma amable. Si se golpean algunas letras, hay que aislar o alejar un poco el micrófono, obviamente para que no se escuche esa intensidad en nuestro micrófono, en la grabación. Y obviamente hay que tener escrito lo que vamos a decir, no hay que improvisar porque se va a entrecortar toda nuestra grabación. ¿De dónde vamos a obtener los recursos? Obviamente de nuestra grabadora digital MP4, cuando vamos a hablar de lo que es audio y video. Entonces en el mercado hay muchísimas para comprar, ¿sí? Recuerden que podemos utilizar en formato WAV o MP3, ¿sí? Obviamente hay formatos entre más profesionales, son mucho más costosos, pero pues tenemos formatos MP4 que están a nuestra mano como nuestros celulares o computadores. Entonces, otra forma de obtener recursos, fácil, un guión que tengamos en nuestra mano, un programa de captura de audio de nuestro computador que generalmente ya vienen predefinidos, o nuestro celular, una grabadora de voz, y simplemente lo podemos utilizar. Ya se sugiere utilizar programas como Audacity, que son gratuitos en la red, para editar o recortar volumen. Vamos a ver también lo que son los insumos de video, ¿sí? Los tipos de archivo, la obtención de recursos y la edición. Entonces, ¿cuáles son los insumos? Obviamente también, como pasa en la parte de fotografías o de nuestros audios, también en internet existe muchísima información, muchísimos videos con los cuales nosotros nos podemos respaldar como ejemplo o como recurso para la utilización de nuestro producto final. Entonces vamos a ver los más comunes, que son los tipos MP4. Estos son los que más se están usando ahorita, y obviamente es un formato también muy liviano dependiendo la calidad de nuestro equipo, si es un celular, una cámara digital o profesional.
También tenemos un formato que es .avi, es un formato un poco más pequeña, la calidad es aceptable y obviamente es utilizado por los celulares de pronto de gama media o gama baja, que es muy usado. El .mov también es muy usado, pero este formato se utiliza más para los equipos Macintosh o Mac. Entonces, para que sepamos y tengamos claro qué tipos de archivo podemos usar dependiendo de nuestros equipos y con qué tipos de formato nos vamos a encontrar al momento de editar. También encontramos otros dos, el WMV, ¿sí? Que es un formato desarrollado por Microsoft y obviamente va a trabajar muy bien con los reproductores de Microsoft o con la edición de videos de Windows. También tenemos el MPG, se generan otro tipo de subcategorías dentro de esto, que es un video para CD, para televisión digital, DVD, tenemos para televisores de alta definición y también es usado pues para para HD, DVD o Blu-ray. Estos son los formatos que se utilizan para hacer este tipo de grabación. ¿De dónde vamos a sacar todos estos recursos? Obviamente en la web existen muchísimos programas gratuitos o pagando que nos permiten hacer ediciones desde muy básicas hasta profesionales. ¿Sí? Tenemos Final Cut Pro, tenemos Power Director, tenemos KineMaster, Magistro, YoCut y un poco más profesional es el Adobe Premiere Pro. Listo, esto ha sido todo por este tema, lo que es un poco desde el guión, la obtención de recursos, lo que son gráficos, imágenes, tenemos lo que son nuestro audio grabaciones y tenemos lo que es nuestra parte visual. Todo esto lo vamos a tener claro, lo vamos a organizar, lo vamos a estructurar para generar nuestro producto final, nuestro video, nuestra caricatura, nuestra animación o nuestra secuencia fotográfica para nuestro proyecto final.